Bien, buenos días. Ya veis que estamos en precario. No me imaginaba que la puesta en escena iba a ser de esta manera, pero bueno, en cualquier caso, vamos a aprovechar la ocasión. Estamos cumpliendo una obligación legal, que es la presentación en plazo del informe específico de los menores en Aragón y, junto con la Justicia de Aragón, me acompaña en este caso Andrés Esteban Portero, que es el asesor que lleva en el Justicia de Aragón todos los temas de menores. He de decir que el informe tiene unos 412 folios. Yo los voy a extractar en unas pinceladas esenciales y luego le daré la palabra para una mayor exposición al propio Andrés, porque él sí que se conoce el territorio, los centros, ha pateado todo Aragón y es justo reconocerle que el trabajo ingente no solo es suyo, porque también esta materia es como se dice ahora, transversal. Hay muchos temas que son de educación, de sanidad y no solamente de menores. Y el resto de los asesores también de justicia colaboran en esta materia. Bien, y ahora ya entro a desarrollar las líneas maestras. He de potenciar 4 líneas de actuación en este informe de los menores en Aragón. En primer lugar, la que venía siendo habitual, que es las respuestas a las quejas concretas, que nos vienen por vía de ciudadanos individuales o personas jurídicas o incluso colectivos de ciudadanos. Y nosotros hablamos de 59 expedientes que son los que han sido incoados, bien por vía de queja o 19 de ellos de oficios, ¿no? A grandes rasgos son temas que se suceden a lo largo de los distintos años. Procesos de divorcio, problemas en violencia de género, no audiencia en algunas ocasiones a esos menores en función de las edades. Tenemos ahora también la problemática del derecho de visitas entre abuelos y nietos, en el que en muchas ocasiones son los propios abuelos los que tienen que acudir a amparo, incluso judicial, para que se les reconozcan las visitas. Luego, es un clásico, los incumplimientos en muchas ocasiones del régimen de visitas entre padres y madres en función de quién tiene la custodia y algunos casos que se nos han dado en el que no podemos actuar porque la competencia es del defensor del pueblo y trasladamos la problemática. Es el tema de los niños que alguno de los progenitores ha podido, entre comillas, secuestrar y tenerlos en otra parte del territorio. Y acabar también con el tema del punto de encuentro familiar o los puntos de encuentro en el que en muchas ocasiones, como en otras materias, se plantea si la ubicación que se tienen es la adecuada, porque incluso algunos de ellos han tenido problemas con la comunidad de vecinos y se han visto abocados a través del artículo 7 de la Ley de Propiedad enfrentarse a un procedimiento para dejar sin efecto el punto de encuentro. Y yo creo que aquí lo que pido es que todo el mundo colabore, porque siempre queremos tener recursos y los puntos de encuentro son necesarios, pues hay que ser un poco tolerantes, con independencia de que también, si se van a configurar nuevos centros, se puedan hacer en algunas ocasiones fuera de lo que son comunidades de propietarios al uso. Y luego, tema de seguridad en los mismos, que yo ahí lo dejo, porque en muchas ocasiones, si evidenciamos seguridad pública o privada con trajes de policía, tampoco es el escenario más adecuado, pero sabemos que ha habido hechos gravísimos que desde luego hay que tener regulado. Y eso es básicamente, junto con el sistema de protección y de reforma de las actuaciones de la DGA, lo que han configurado siempre los informes. ¿Dónde hemos introducido, antes de darle la palabra a Andrés, la ampliación del informe? Pues en la importancia que nosotros hemos dado a las administraciones locales en relación a qué se está haciendo precisamente en el tema de menores. Nos hemos dirigido a las comarcas y a los ayuntamientos, haciendo especial hincapié en aquellos ayuntamientos denominados ciudades amigos de la infancia. Nos han contestado en qué es lo que se está haciendo 26 comarcas y 6 ayuntamientos. Y quiero mencionar, o 7, Alpartir, Fraga, Cuarte, Mayén, Almunia, Calatayud y en Zaragoza capital, en el que todos ellos, como nosotros, tienen como prioridad los niños, niñas y adolescentes, porque, como bien me indica mi asesor, es de ellos de quienes depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de la propia dignidad humana y de la civilización. Eso lo ampliará ahora, ya digo, Andrés. Y luego, y con ello acabo, 2 temas estrellas de este nuevo Justicia. Uno es porque la realidad impera, que son los MENAs. En una reunión que tuvimos ya el año pasado de los defensores de toda España, ya dijimos, porque era una realidad que se veía venir en Andalucía, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y en la catalana, que esa realidad se imponía. El año pasado solo tuvimos, en el 17, 45 menas y ahora superamos ampliamente los 300.
De hecho, en octubre hay unas jornadas nacionales específicas de menas en los defensores del pueblo nacional. ¿Por qué? Porque, como podéis entender, es un problema, una realidad, un reto y una oportunidad, como lo hemos titulado en algunas ocasiones en algún artículo de prensa, en el que se tiene que abordar no solamente desde los municipios aragoneses o desde la comunidad autónoma, se exige una acción política a nivel estatal. ¿Por qué? No solamente porque es necesario más dinero, ya se dijeron 50 millones que se tendrían que haber distribuido en las autonomías y no sé qué es lo que ha ocurrido con ello, sino porque también se exigen, y lo estamos viendo, modificaciones en la ley de extranjería. Hoy una realidad es que tenemos menas de 16, 17, 18 años en el que han sido claramente integrados con una formación, pero posteriormente, en cuanto cumplen 18 años y un día, si no tienen legalizada su situación administrativa, no pueden firmar un contrato de trabajo. Esto no puede ser. Y esto, ya sea por los decretos sociales, por los nuevos legislativos, esta ley de extranjería la tienen que modificar, dando posibilidades de que estos jóvenes puedan integrarse en el mundo laboral una vez que han tenido, ya digo, ese aterrizaje en muchas ocasiones forzoso en nuestro país. ¿Cómo valoramos en el informe y son las líneas básicas del acogimiento de los MENAs? El compromiso de las instituciones aragonesas ha sido pleno. Según iban viniendo, afloraban los recursos por vía de contingencia como los teníamos. Yo no puedo saber cómo se han empleado, pero lo que sí que puedo decir es que se han empleado dineros públicos para hacer frente a ello. No entro en juego si ha habido más o menos coordinación, porque la realidad se iba imponiendo en el día a día y todos sabemos lo que ha ocurrido en determinados pueblos, en determinadas localidades. Y una de las propuestas que hacemos es que se siga con el compromiso de acogimiento integral, no solamente la primera recepción, sino todo lo que conlleva, educación, que aprendan el idioma, que se integren, y si se quedan, porque ya sabéis que muchos siguen norte arriba hacia Francia, pero si se quedan, que los podamos integrar en la sociedad, porque tienen todos los derechos como menores que pueden tener los menores nacionales españoles, ¿no? Hay que hacer también mención a que hay organizaciones de colaboración. Yo me suenan pues CEPAIN, Ozana, Nardiz, Cáritas, que también colaboran, ¿no? Y ese compromiso tiene que ser básico, pero creemos que necesitamos una mesa técnica de coordinación administrativa y territorial, porque, como os he dicho, este tema es afectado a ámbitos nacionales. Y estas mesas está configurado también por delegación de gobierno, por los ayuntamientos y por el Gobierno de Aragón y por los municipios. Pues que se potencie esa mesa técnica de coordinación entre todas las administraciones a nivel autonómico, local y, por supuesto, a nivel estatal, que ya digo, en Aragón vendría por la vía de la delegación de gobierno. Y ya mi último punto en la exposición es que se nos ha quedado en tramitación la Ley de Infancia y Adolescencia, y con ese famoso decreto que firmó a finales de marzo el Gobierno, entiendo que en las próximas Cortes Generales ya se puede retomar el trabajo realizado en la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Para qué? Es una ley muy amplia, pero por lo que a la justicia afecta, nosotros introdujimos en Cortes y hicimos la presentación hace unos meses de un artículo más amplio, el artículo 8 de esa ley, donde, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, nos dé a la justicia de Aragón, como defensor del menor, una mayor cobertura, una mayor ampliación de las competencias, para que no nos podamos limitar a los 59 expedientes de queja que tenemos en la actualidad, sino que hagamos un papel mucho más amplio, incluso en investigaciones de situación, en negociaciones con la Fiscalía en muchos casos, es decir, que se empodere legalmente a la justicia de Aragón con una legislación competencial más amplia para poder atender a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y mi confianza es que, dada la comparecencia que tuve en Cortes, que creo que fue buena, entiendo que este tema debería ser acogido por las nuevas Cortes que tengamos a partir ya del 18 o 19 de junio, cuando se constituyan. Y ahora ya, sin más, sí que cedo la palabra también a Andrés, porque, ya digo, Andrés es el que se ha recorrido todos los centros de protección de integración y muchos de los planteamientos que él hace y que ha asumido el Justicia como tal, pues los conoce él de primera mano. Andrés Esteban Portero. Gracias, Justicia. Hola, buenos días. Comentar que el informe, como ha dicho el Justicia, viene mandatado por la Ley de Infancia, que dice que el Justicia de Aragón presentará un informe anual en el cual se valoren especialmente las actuaciones de la entidad pública en materia de protección y reforma.
Por tanto, lo que hacemos es cumplir con ese mandato y el informe se estructura en una primera parte, que son los expedientes que ha recibido el Justicia, las quejas que se han presentado, una segunda parte, que son las actuaciones en materia de protección y reforma llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón, una tercera parte, que es la que hemos considerado desde esa visión de derechos de la infancia, que es poner en valor todo el trabajo que se hace en materia de infancia a lo largo del territorio de Aragón, por parte de las entidades locales, comarcas y ayuntamientos, que muchas veces está invisibilizada. Para eso nos dirigimos a todas las comarcas, nos han contestado 26, y a los ayuntamientos, ciudades amigos de la infancia, entre otras cosas porque eso ya requiere que esos ayuntamientos han mostrado una actitud proactiva y tienen un plan de infancia. Por último, hacemos una serie de consideraciones porque es cómo mejorar el sistema de atención a la infancia en Aragón y propuestas. Decir también que me parece muy relevante, que merece la pena ser leído, que las comarcas han hecho actuaciones más significativas, pero han hecho una valoración de su actuación y de la situación en el territorio, presentan cuáles son los retos y cuáles son las propuestas, y que yo creo que deberían ser objeto de una atención pública. Bien, entrando en el contenido, decir que el sistema de protección a la infancia ha sido el año 2018 un año importante, porque, producto de las conclusiones de la mesa técnica que se hicieron en 2017, se ha acometido la reforma de los centros residenciales como venía mandatado por la ley y conclusiones de la mesa técnica. Eso ha supuesto el cierre de algunos centros, de los centros de acogida, y de forma significativa el que no haya ningún menor en Aragón, menor de 3 años, que esté en un centro residencial, y, si es posible, tampoco menores de 6 años. Eso ha supuesto un trabajo de potenciar el acogimiento familiar, ¿vale? Y reestructuración de centros. Y quiero decir con eso que esa labor desde el Justicia se valora muy positivamente, porque si se ve en el análisis que hemos hecho de algunos de los centros, en el informe se recomendaba el cierre de algunos de ellos y especialmente el cambio de alguna ubicación. Ahora bien, también queremos decir que ese compromiso del Gobierno de Aragón debería estar acompañado por un compromiso de la sociedad que en algunas ocasiones no hemos visto, ¿vale? Me refiero especialmente a que el tema del acogimiento familiar tiene que dar un impulso, y eso pasa por una implicación de la sociedad aragonesa en el acogimiento de los menores. Si no, por mucho que la Administración, cumpliendo la ley, prevea el que esos menores no pasen a centros residenciales, si no hay familias de acogida, será un poco en una situación en vacío, ¿vale? Decir que de los 1.288 menores que han sido atendidos, algo más de 400 están en centros residenciales y solamente, aunque son alto, pero desde nuestro punto de vista insuficiente, 98 han sido acogidas por familias, ¿vale? En ese apartado de centros residenciales quiero significar también la importancia de que centros que se han cambiado de ubicación son centros del sistema de protección de menores, y que lo que nos estamos encontrando con algunos rechazos por parte de algunos minoritarios, pero a veces con demasiada voz de rechazo a esos centros, es ir contra la legislación aragonesa, que dice que un menor extranjero tendrá los mismos recursos, y, por supuesto, contra la Convención de Derechos del Niño, ¿vale? Respecto a los expedientes, significar también, y nos preocupa, la situación de los menores discapacitados, especialmente cuando en su abordaje interviene el Departamento de Sanidad, Salud Mental, de Educación o de Ciudadanía y Derechos Sociales, y no se ponen de acuerdo, y sentimos como que se zarandea al menor y a la familia. Eso es algo que ha sucedido, es algo que se planteó que se debería de evitar, y afortunadamente hace un par de meses se ha constituido una comisión interdepartamental que esperemos que sirva para poner en el centro a estos menores,
por encima de procedimiento, por encima de intereses y competencias que a veces no les ayuda, ¿vale? También se ha hecho abordaje en el tema de educación, como ha comentado el Justicia, y no me voy a extender, en la problemática surgida a raíz de conflictos de separación de progenitores en situación conflictiva, y sí consultas que aparecen de abuelos a los que piden apoyo al Justicia para poder ver a sus nietos, y que, como en alguna ocasión también ha planteado el Justicia, consideramos que el tema de la coordinación de parentalidad podría ser una vía de solución o al menos una vía de pacificación de estas situaciones que, les aseguro, tienen una repercusión muy negativa en los menores y en su evolución, ¿vale? Y respecto al tema de las entidades locales, de las comarcas, destacar el tema de la despoblación que ponen ellos en valor. Creo que cuando uno lee o ve esas experiencias es consciente del tremendo esfuerzo que hay que hacer en una comarca o en un ayuntamiento para hacer actividades cuando hay 12, 14 niños, pero también lo importante de que algún municipio pequeño, por ejemplo Alpartir, tiene una guardería gratuita de 0 a 3 años, es decir, un nivel muy importante de compromiso, los servicios de madrugadores en comarcas y algunos ayuntamientos para que las madres y padres puedan conciliar, los jóvenes dinamizadores rurales, que es una apuesta de ir creando conciencia ciudadana, pero a su vez de dinamizar desde la vivencia en el núcleo rural, y los consejos de infancia, que es toda una experiencia de participación y de ciudadanía cívica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece importante ponerlo en valor. Ellos mismos dicen escuchar a la infancia en el ámbito rural es el presente de la sociedad, no es el futuro, es el presente, y como ellos piden es que se escuche a la zona rural y también potenciar el mantenimiento de esas políticas. Por cierto, decir que cuando ponemos en valor el tema de la prevención en materia de infancia no es una opción política, es una obligación, porque prevenir y reforzar supone no tener luego que intervenir con sistemas de protección, ¿no? Y ese es un ámbito de los servicios de proximidad que vienen a ser los ayuntamientos y comarcas, y destacar esos ámbitos donde se hace de forma transversal servicios sociales, juventud, deporte, educación, sanidad. Entonces nos parece que ese es un buen camino y que desde luego desde el Justicia nos parece un reto ilusionante y que merece la pena potenciar. Nada más. Bien, pues ahora ya podéis hacer las preguntas en que estiméis oportunas. Pues empiezo yo, no sé si... Ah, se te oye perfectamente, ¿eh? Hola, hola, hola. Bueno, sí. Sí, sí. Sobre los menores acogidos, que decía que tienen que ser más, que las cifras aquí dicen 1.200 expedientes, 405 están en centros residenciales. ¿Cuántas familias entonces harían falta para cubrir, para poder acoger a los menores que quedan ahí, que están en centros siendo menores, que entiendo que algunos muy pequeños? En principio, lo que es un tema de una constante, es decir, no tanto es un número porque se ha incrementado, pero en un número no muy suficiente. Es decir, actualmente lo que habría que plantear es una bolsa de familias de acogida temporal y de urgencia que permita que una mayor parte, un mayor número de menores no pasen por centros residenciales y vayan a familias de acogida. Esa es la apuesta. Entonces, el tema del número, yo no quiero poner un tema de número, me parece más un tema de actitud. Sí. Si me servís, yo diría un ejemplo. El año, no sé si ya fue este año o el pasado, cuando hubo el abandono de una menor que había sido adoptada. Sí, de la niña adoptada. Sí, India, con 12 años, es verdad. En una semana, 90 familias, ¿no? 90 familias. Sí, así es. En una semana llamaron 90 familias. En todo el año habían llamado 86. El tema es que el acogimiento
no es un tema de telemaratón solidario. El acogimiento es un compromiso cívico. Entonces, la Administración puede hacer una cosa, pero si no hay una actitud por parte de la ciudadanía, difícilmente ese es un reto. Y ojo, el tema de la ley de infancia lo que plantea es prioridad el menor en su ámbito familiar de origen, no centros. Si hay que sacarlo, familia, modelo familiar. Y si ha de ir a un centro, el centro ha de ser un modelo familiar. Es decir, centro como si fuese una familia. Y eso es lo que dice la ley y ese es el compromiso. Vale, ¿no? Entonces, ese es el reto en ese sentido. Aprovecho para decir que hay un documental que se presenta hoy o mañana, que es Ver el mundo de otra manera. Ya se hubo un pase y creo que iba a ser en Andorra, donde van a estar experiencias de familia. Desde luego, desde el Justicia lo que planteamos es compromiso de la sociedad para mejorar el bienestar de la infancia. ¿Creen que el caso de, el caso de la niña de 4 años que sigue en la UCI se podría haber actuado de otra manera? ¿Falla algo en los medios que tienen las administraciones a la hora de actuar? ¿Cree que habría sido posible evitarlo? Porque, quiero decir, viene de una marcada familia con una desestructuración clara. No sé si se puede hacer algo antes, si se puede prever o si son inevitables cosas así. Todo es evitable si hay compromiso social. Y hilando con la respuesta que acaba de dar Andrés, todos hemos oído que los vecinos estaban en continuo aullido la niña. No es que ya se conociese los antecedentes de la madre, que ahí estaría, y la situación de los dos hijos anteriores, pero el día a día estaba ahí, ¿no? Entonces, claro que se podía haber hecho algo, pero partiendo de la base de todos nosotros, ¿no? Luego ya, si los sistemas son más o menos rápidos, pero yo lo que tengo claro, y a veces ocurre, pero prefiero pecar por acción que por omisión. Porque por acción, que también tenemos expedientes en los que luego hay que retornar a las familias de origen porque se ha podido cometer por vía de hecho o con la mejor intención del mundo, pero un desaguisado en las familias. Pero a tu pregunta, yo creo que es mucho mejor pecar por decisión en este caso y a la más mínima, antes de hacer tantos informes, es el abordaje. Pero claro, el abordaje se tiene que hacer bajo la legalidad vigente, que es Fiscalía, que es el juzgado de familia en su momento, o bien todas las actuaciones previas de la Administración con precisamente ese acogimiento forzoso. Entonces, es muy fuerte hablar a posteriori, ¿no? Pero lo han dicho todos los vecinos, que se oía. Pues si se oía, lo sabían los policías, lo sabía más gente, algo, y luego ya, claro, los registros están para algo, y las presunciones de inocencia y todo lo que queramos están para algo, pero los antecedentes también están para algo, ¿no? En fin, yo creo que sí que se podía haber hecho algo más, por supuesto. ¿Más preguntas? ¿Del resto? Sí. En principio, el sistema de atención a la infancia y adolescencia en Aragón, lo que se hace es la apertura de un expediente y, como decíamos antes, la prioridad en principio es que el menor continúe en su familia. Entonces, lo que se hace una vez abierto el expediente por parte de la Administración es realizar un abordaje de esa problemática en su ámbito familiar, ¿vale? Por tanto, luego, si ese abordaje no funciona es cuando se adopta una medida de separación de la familia. Pero podríamos entender que los 1.288 son menores atendidos, de ellos los 400 han ido a centros residenciales, otros a acogimiento familiar y el resto en programas de lo que se denomina programas de intervención familiar, que es en el propio entorno de la familia. Bien a través de los servicios especializados del Gobierno de Aragón, bien en la mayoría también a través del trabajo de comarcas y ayuntamientos, que también hay que resaltar una parte importante. Las comarcas tienen una competencia para abordar las situaciones de prevención y también de situación de riesgo en coordinación con el Gobierno de Aragón.
Bien, yo quería reflejar una frase que no la he dicho, pero ahora, porque como tenía mis minutas y esto ha sido una conversación que hemos mantenido de última hora, yo también quiero lanzar un mensaje clarísimo en cuanto a cómo se invierten los fondos públicos a nivel también estatal. Yo hace unos años, en el Justicia anterior, hicimos una valoración sobre cómo estaba la situación penitenciaria en Aragón, en los centros de Daroca, de Zuera. Y llegamos a una conclusión económica. Cada interno a este país le cuesta 25.000 euros anual, ¿vale? Imaginaros con 25.000 euros con carácter preventivo la de actuaciones que se pueden hacer en relación a todo lo que estamos hablando. Porque lo que no cabe duda es que si no damos acogida y salida a los mayores de 18 años, evidentemente estamos hablando de potenciales personas que se tienen que buscar la vida y ya me entendéis. Un robo con intimidación mínimo son 3 años. Esa no es la salida. Por lo tanto, si 25.000 euros es lo que cuesta un interno en centros penitenciarios, por favor, intentemos que esos dineros con carácter preventivo se afronten pues, a nivel de prevención en todas estas materias. Y sí que creo que es importante reflejar los datos. No creo que nos hayamos ido, porque esto se hizo hace un tiempo, pero si no son 25.000 euros, igual son 22.000, pero ya me entendéis. Y desde luego no hay 22.000 euros por individuo o por persona en estas otras materias. No, a ver, hay dos conceptos distintos. Tutela no puede ser tutelado porque ya tiene los 18 años, es mayor de edad, pero sí que hay que poner en valor, y es que el Gobierno de Aragón es uno de los pocos gobiernos, por no decir el único a nivel de España, que ha planteado programas de emancipación, de transición a la vida adulta y de orientación e inserción para el empleo en lo que se llama segunda oportunidad. En ese sentido se han puesto en marcha recursos como son los pisos 17 plus, que es para chavales que vienen con más de 17 años, y se está haciendo una acción coordinada, como estabas planteando antes, con entidades colaboradoras, que yo creo que es un referente importante en Aragón de todas las que están trabajando en esta materia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Es decir, sí que se continúa con esos menores, con un compromiso, y ahí sí que si hay un aprovechamiento continúa y si no se interrumpe. ¿Cuál es el reto que hablaba antes el Justicia de Aragón y que lo estamos trabajando desde las defensorías del pueblo? Es que con un chaval que viene aquí, por ejemplo, con 15 años, se trabaja, se invierte, se da formación e incluso puede trabajar cuando tiene menos de 18 años con la autorización de su tutora. Cuando tiene más de 18 años se le aplica la ley de extranjería y, por tanto, solo se le da el permiso de trabajo si presenta un contrato de trabajo de duración de 1 año y a jornada completa. Ahora mi pregunta es, cogemos las estadísticas y miramos cuántos contratos se hacen en Aragón a menores de 25 años de 1 año de duración y a jornada completa. Esa situación para nosotros, lo hemos trasladado al Defensor del Pueblo también, es un reto para cambiar la ley de extranjería, porque de lo contrario se está haciendo una inversión muy importante y lo que hemos visto, por ejemplo, en Teruel directamente, chavales a los que se les ofrecen jóvenes contratos de 2 y 3 meses y no pueden trabajar porque no se les da permiso de trabajo. Sin embargo, en Teruel están pidiendo venir a trabajar. Ellos están allí, están integrados, están colaborando, pero la ley de extranjería impide que trabajen. Eso no tiene sentido. Nosotros pedimos que cuando hay un proceso de formación, de inserción y de aprovechamiento, haya una situación que les permita trabajar. De lo contrario, estamos despilfarrando cuando, mientras tanto, hay recursos en el ámbito rural que están pidiendo que esos jóvenes puedan trabajar. Y esto pasa aquí, pero en otros territorios, 18 años y un día y a la calle. Sí. Guetos de menores, como lo podemos ver en la prensa, en distintas comunidades autónomas. Y por eso digo que, como todo en la vida, estamos mejor o peor en función de con quién nos comparemos. Pero, desde luego, la situación la ha descrito bien Andrés, y hay que facilitar la integración y, sobre todo, el ámbito laboral.
hubo una queja de los menas que acudieron a la comisaría de Troyandía quejándose de las condiciones del fondo de la paz. ¿Pero cuál es la pregunta? Pues si podría trasladar un poquito más la naturaleza de los expedientes Bueno, contesta tú, pero vamos. No, en principio, nosotros lo que se ha hecho es visitar los centros donde están los menas, para saber en qué condiciones están, cuáles son sus itinerarios y cuáles son las problemáticas de los menores. Es una responsabilidad de la entidad pública, del Gobierno de Aragón, no del Justicia. Lo que sí que nos ha parecido importante es que a raíz de situaciones similares, en diciembre se estableció un mecanismo de coordinación en la que está el Gobierno de Aragón, la delegación del Gobierno, las fuerzas de seguridad, Fiscalía y también el Justicia. Es una parte fundamental el tema de la coordinación. Ahora, el tema de situaciones concretas de expedientes, pues son menores en un proceso de búsqueda de una vida más digna, y luego ya cada uno tiene su situación de perfil, ¿no? Pero evidentemente entrar en lo otro es ni podemos ni queremos entrar en describir cuál es el perfil de un MENA, pero tampoco de un menor de 4, de 6 o de 8 años. Sí, atrás. De lo que yo recuerdo en aquella época y lo que nos iba comentando Andrés es que aquí en muchas ocasiones confundimos las churras con las merinas, y juraría que una de las calles de Zaragoza ese piso no era de menas, porque claro, todos hablamos de los menas, pero nosotros también tenemos menores, entre comillas, complicados, por no decir otra palabra, y estaban ya tiempo A y sin ningún tipo de problema, pero aflora todo el efecto mediático de otras cosas y, vale, si es que al final, en muchas ocasiones, nadie queremos que las cárceles estén a nuestro lado. Os he hablado de los puntos de encuentro. O sea, nosotros queremos estar en la zona de confort, todos. Y en este caso, y en esos supuestos, se mezcló todo. Pero es verdad que los pisos en concreto, en conflicto, los conoce también mejor Andrés. Pero ya digo, hay que diferenciar claramente una situación y otra, porque nosotros también, antes de los menas, teníamos otros niños en conflicto, ¿no? Y ese caso creo que iba por ahí. Sí. Hay una parte importante que yo creo que es... se dice en el informe, bueno, y en el informe podéis encontrar algunos de los expedientes, ¿no? Una de las conclusiones de la mesa técnica era que se modificase los centros de acogida. La ley, y en estas Cortes también se planteó cambiar los centros de acogida. Los centros de acogida se cerraron y se abrieron otros centros, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde se ubican esos centros? Y entonces ahí es donde ha sucedido en ese traslado de centros de acogida de cualquier menor, donde hay gente que identifica y lo rechaza. Pero esa misma gente, pasado mañana, puede acudir a un servicio social a decir, por favor, ayuda con mi hija de 14 años, que no sé, que estoy desbordado y pido que vaya a un centro. E igual, curiosamente, es ese centro al que te has opuesto. Es decir, la ley obliga a la entidad pública a establecer un sistema de acogida y de protección, y la sociedad debe ser consecuente con esa parte, ¿no? Desde luego nosotros, y en ese sentido el Justicia sí que hizo un llamamiento a no aprovechar, porque en ocasiones hay una tremenda hipocresía, con decir esto es un problema urbanístico, no cumple este requisito, no cumple lo otro, cuando en realidad lo que no se quiere es ese centro ahí. Sin embargo, yo antes de ayer estuve en Teruel y os aseguro que la experiencia visitando un centro, el centro con menores, con un centro de formación profesional y con posibles contratos a la salida, la gente lo que hace es valorarlo positivamente. Entonces nosotros lo que queremos es potenciar esa actitud positiva, ¿no?
Lo del tema de la acogida, te aseguro que en Zaragoza se lleva durante muchos años viviendo en casas donde no han dado ningún problema, siguen en centros y afortunadamente hay muchos pisos en el centro urbano y nadie está dando ningún problema. Y eso sí, es un tema de integración importante. Bien, pues si no hay más preguntas, gracias por vuestra colaboración y atención y hasta otra ocasión. Bueno, ya sabéis que tendremos que dar cuenta del informe anual del año pasado y del de menores a las nuevas Cortes, porque las salientes pues están fuera. ¿Vale? Gracias. A ver, ahora aquí vamos.